Cordial saludo, mi nombre es Mayra Isabela Salazar Mozo y junto con mis compañeros Esteban Ramírez, Daniel Sosa, Óscar Fonseca y Tomás Seva, vamos a hablarles sobre el proceso de producción del biodiesel. En esta presentación vamos a hablar sobre contextos, materias primas, productos, descripción del proceso y conceptos de las operaciones, equipos, balances de energía y diagramas de flujo del proceso y por último, conclusiones. El uso de la energía a nivel global ha aumentado en los últimos tiempos y con ellos el uso de las energías no renovables. Cada vez más estamos experimentando los efectos de usar fuentes de energía no renovables, como combustibles fósiles, debido a que su uso trae consigo la degradación de recursos naturales y con ellos dejan atrás un gran daño ambiental irreparable. Esta problemática abrió paso a que en 1973 se dieran investigaciones para innovar en una nueva fuente de energía de biocombustibles, como lo es el biodiesel, el cual está compuesto principalmente de aceites vegetales, que al ser completamente naturales no liberan ninguno de los principales causantes del efecto invernadero, como lo son el dióxido de carbono, el hexafluoruro de azufre y los perfluorocarbonos. Actualmente el biodiesel se puede usar en motores aptos para diésel y la potencia y el precio son similares al diésel, aunque los costos de producción son más elevados. Los gobiernos impulsan su venta exceptuándolos de impuestos y así conseguir un precio igual al diésel. También se puede usar en diferentes concentraciones, BXX, donde XX es el porcentaje de concentración del biodiesel mezclado con el diésel. Los más usados normalmente son B10 y B20. Para el contexto ambiental decidimos dividirlo en dos, ver cómo está el contexto ambiental por emisiones de CO2 en el mundo y luego en Colombia. Para el año 2017, según el gráfico, encontramos que los países con mayor contaminación por emisiones de CO2 en el mundo son China, Estados Unidos e India. Los otros porcentajes se dividen en el resto del mundo. Esta gráfica nos demuestra que las emisiones de CO2 principalmente se dan por carbón, aceite y gas. Esto vemos que hay un gran incremento en la pendiente de contaminación luego de 1850, cerca de la revolución industrial, tiempo en el cual se necesitaba carbón y estos combustibles fósiles para hacer funcionar máquinas. El siguiente gráfico nos demuestra que para las próximas décadas va a ser fundamental el uso de energías renovables como el sol y el viento. Esto es algo que tenemos que apuntarle en los próximos años en cuanto a investigación. Ya pasando al contexto ambiental en Colombia, notamos lo siguiente. The Environmental Justice Organization generó un atlas de justicia ambiental en el que se pueden ver los problemas ambientales que existen en cada país del mundo. En este nos dice que la mayor cantidad de conflictos ambientales en América Latina lo tiene Colombia, un total de 121 problemas ambientales. Relacionadas con la producción del biodiesel tenemos una, que es la contaminación de fuentes hídricas por monocultivos de aceite de palma, ya que el aceite de palma es uno de los materias primas para la generación de biodiesel. Algunas empresas están generando mal la agricultura para generar el aceite de palma y está contaminando fuentes hídricas. Lo otro relacionado con esto del biodiesel es evidentemente los altos índices de contaminación por el uso de combustibles fósiles, por lo cual hay que buscar una alternativa para reducir esto. Greenpeace Colombia nos dice: la polución atmosférica le ha costado a la ciudad aproximadamente 1.300 millones de dólares, es decir, más de 4 billones de pesos colombianos, y fue responsable de la pérdida estimada de 3.900 vidas en el año. La siguiente gráfica nos da una comparación de 1975 y 2018 para ver en qué se está gastando la energía en el país. Se ve que en 1975 principalmente era de uso residencial, pero para 2018 notamos que es de transporte, por lo cual las emisiones de CO2 que se están generando actualmente en Colombia son principalmente de transporte, por lo cual hay que generar una alternativa no tan contaminante como el biodiesel. Ahora pasamos a un contexto social. En 1975 se generó una crisis del petróleo. Esto dejó estancado varias industrias y varios sectores del transporte, y por eso desde ahí se empezó a idear nuevas formas de generar energía. Relacionado con el biodiesel específicamente tenemos la invasión de territorios indígenas.
muchas empresas que generan aceite de palma, pues para producir biodiesel están invadiendo territorios indígenas. Tenemos que buscar una alternativa que no afecte a nadie por encima de un interés comercial. Por otra parte, vemos que la generación de empleo por la producción de biodiesel es muy alta. En Colombia, más de 392.000 personas derivan su sustento de la agroindustria de biocombustibles. Dado por Fede Combustibles. Asimismo, el biodiesel, que tiene por materia prima el aceite de palma, genera aproximadamente 75.000 empleos, de los cuales 25.000 son directos y 50.000 son indirectos. Esto nos refleja que, en efecto, la industria del biodiesel es muy positiva para el país y para el mundo, pero que hay que hacerla de forma adecuada sin afectar a nadie. Contexto económico. Debemos tener en cuenta un corto recuento histórico sobre el uso de carburantes alternativos en el país. Es posible notar dos hitos diferentes. El primero es la Ley 693 del 2001, según la cual será necesario añadir un 10% de alcohol carburante dentro de las gasolinas que son distribuidas en el país. Esto daría paso a la Ley 939 del 2004, la cual formularía algo similar con el diésel. Hoy en día existen diferentes servicios de recolección de aceites utilizados en cocina. Estos ofrecen sus oficios a cambio de cobros o hacer retribuciones al usuario. Esto se hace no solamente con un sentido práctico y ambiental en mente, sino también en la búsqueda de generar valor a partir de esta materia prima. Sin embargo, el proyecto es posible que no siempre tenga de este recurso, por lo cual hay que tener en cuenta la sostenibilidad de los recursos que vayan a ser sustitutos. A través del tiempo, la importancia de estos combustibles alternativos seguramente aumentará, lo cual traerá nuevas innovaciones optimizando más el desarrollo de productos, procesos y técnicas. Podemos ver cómo los precios han cambiado con el tiempo. Hoy en día es mucho más costoso producir un galón de biodiesel, por lo cual la búsqueda de alternativas en las materias primas y en los procesos de producción es clave para integrar aún más estos combustibles en la normalidad. Debemos tener en cuenta algunos conceptos para el análisis del proyecto. El primero es el valor presente neto, el cual hace referencia al valor que se genera con la inversión. Segundo, la tasa de descuento, la cual permite comparar el valor actual de una inversión respecto al retorno que dará en el futuro. Finalmente, la tasa interna de rentabilidad, la cual es la tasa de retorno que hace que el valor presente neto sea cero. En la proyección del autor se tiene que la cantidad de años que deberán pasar antes de que el proyecto se pague a sí mismo son mínimo 6. También tenemos que solamente se proyecta una ganancia poco significativa para un largo periodo de tiempo, lo cual hace de este un proyecto no muy llamativo. Biodiesel en la pandemia. Lo que nos dejó el 2020, según el Fede Biocombustible de Colombia, es que las ventas nacionales de biodiesel en el 2020 fueron de 512.000 toneladas y en comparación al año anterior hubo una reducción del 3.8%, y a comparación del 2018 fue un 8% de reducción. Este sector fue un sector muy golpeado en el año 2020 como otros sectores a nivel mundial, pero también fue un año muy importante ya que se emitieron dos resoluciones, exactamente la 40177 y la 40178, las cuales identifican a los biocombustibles como energéticos de bajas emisiones y vializan la realización de pilotos de mezclas superiores. Para el 2021 se promete un crecimiento de la demanda de biocombustibles de alrededor del 10 o el 12%, y esto principalmente por el incremento del mandato de mezcla de biodiesel. Sumado a esto, el sector del transporte contribuirá a dejar de emitir alrededor de unas 3.2 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, contribuyendo así de manera óptima al compromiso adquirido con la reciente actualización de la NDC colombiana, el cual el objetivo es reducir un 51% de las emisiones anuales de dióxido de carbono. Las materias primas son
Aceites y grasas. Las principales fuentes de obtención son los cultivos oleaginosos, de los que se obtienen aceites vegetales, y los tejidos adiposos o tejidos grasos de los animales. Sus principales componentes son los triglicéridos, conocidos como ésteres de ácidos grasos unidos a un glicerol. También encontramos los catalizadores, ya que las reacciones de transesterificación son lentas, deben usar catalizadores para acelerar las reacciones químicas. Los más usados son los ácidos y los enzimáticos. Los ácidos son los más convencionales para hacer la transesterificación, siendo el ácido sulfúrico el más usado. Y los catalizadores enzimáticos han aumentado recientemente su uso para la transesterificación, ya que son amigables con el medio ambiente, requieren menos purificación y la glicerina que producen es limpia. Por último, tenemos los alcoholes. Los más usados son el etanol y el metanol. También se pueden usar alcoholes de cadenas más largas, pero estos son más costosos en el mercado. El metanol, él es el más costoso de los primeros dos. Además que es difícil de manipular, requiere más medidas preventivas a la hora de usarlo y proviene de fuentes fósiles. Favorece la formación de los metilésteres, que son menos viscosos y favorecen la combustión del biodiesel, principalmente en climas fríos. En cambio, el etanol viene de fuentes renovables y es más soluble en el aceite que el metanol. En esta tabla podemos encontrar los diferentes tipos de aceites de los cuales podemos obtener biodiesel. Y como productos obtenemos el biodiesel y glicerol. Nuestro proceso tiene 3 operaciones principales: la esterificación, la transesterificación y la neutralización. La primera de ellas consiste en la reacción de un ácido carboxílico con un alcohol, y esto con el fin de formar un éster y glicerol. La transesterificación es un proceso combinado de la esterificación y consiste en refinar los ácidos grasos mediante la adición de un catalizador ácido, de tal manera que el producto de estos se separa mediante la decantación o la centrifugación. Y la neutralización es el proceso por el cual un ácido y una base reaccionan y se neutralizan. En nuestro caso tenemos una base de tal manera que le agregamos un ácido para neutralizarlo. En nuestro proceso de producción, primero prepararemos las materias primas que ingresaremos al reactor. Nuestra primera materia prima será el filtrado de aceite, y nuestra segunda materia prima será una mezcla de etanol con ácido sulfúrico para así llegar a una mezcla de alcohol catalizador. Estos los ingresaremos a nuestro reactor, donde se realizará una reacción de esterificación, dando como resultado una mezcla de fase esterificada, solución de etanol H2SO4. Esta mezcla la dejaremos decantar en un proceso que se denomina separación de productos. De aquí sacaremos dos productos, la fase esterificada y los residuos de etanol H2SO4. Nuestra fase esterificada se ingresará a un nuevo reactor y esta se mezclará con etanol y hidróxido de sodio, para así llegar a una reacción de transesterificación. Luego de esta reacción, la mezcla de biodiesel-glicerol se le agregará ácido acético para lograr una reacción de neutralización. Todo esto ocurre en nuestro reactor. Luego a nuestra mezcla de biodiesel-glicerol ácido acético la dejaremos decantar para finalizar nuestro proceso, obteniendo el biodiesel, que es el que almacenaremos y le daremos usos próximos, y como residuo nos dará una mezcla de glicerol y ácido acético. Los equipos para el proceso se pueden resumir en equipos para almacenamiento, equipos para transporte o circulación, el reactor, intercambiadores de calor y un separador. Este es el diagrama de flujos de proceso para una planta de 150 litros por lote. Dicha planta puede dividirse en subsistemas. El de calentamiento de agua se compone principalmente de un tanque, un calentador con un grupo de resistencias en estrella y una bomba que lleva el agua a la chaqueta del reactor. El sistema de refrigeración es un intercambiador de calor que condensará todo el etanol vaporizado para reciclarlo.
y está ligado al sistema de recuperación de etanol. En este se pretende separar los residuos del catalizador que quedaron en el etanol evaporando este último, de manera que se pueda reusar en el proceso y se minimice la pérdida. Parte del reactor se constituye de un tanque interior que posee un sistema de agitación que está hecho de un motor, una espiral y unas paletas, y una chaqueta exterior por donde circulará agua como fuente de calor para mantener constante la temperatura durante la reacción y favorecer al lado mismo. El sistema de esterificación y trasesterificación se compone de un decantador y tanques de almacenamiento para los productos, sea la fase esterificada, biodiesel o glicerol, y cada sistema independientemente tiene sus respectivas conexiones, tuberías y bombas. Lugar a dos reacciones que requieren cada una energía diferente. Para su cálculo solamente se tendrá en cuenta la entalpía de las sustancias. Normalmente debe expresarse la entalpía de una sustancia para una reacción como un valor relativo a su entalpía de formación a una condición estándar, y en especial si se cambia de fase, además de tomar el calor invertido desde su formación hasta la temperatura observada. El cambio de fase, ya que son 7 ácidos grasos con sus respectivas formas de glicéridos involucrados dentro del aceite, se aproxima a una entalpía solo en función del calor invertido. Entonces tomamos como referencia o estándar una temperatura de 18 grados. Y asumiendo que el valor de calor específico para el aceite usado es de aproximadamente 2 kJ sobre kilogramo por Kelvin, se obtiene que la reacción 1 o esta fase del proceso requiere 409.7 kJ en forma de calor. La segunda reacción se obtiene que el calor necesario es de 10.058.4 kJ. Entonces, considerando ambas reacciones y el trabajo ejercido por el motor en el interior del reactor, se deben ingresar 10.378.1 kJ por lote de producción. Los balances solo se cuenta con la información exacta del mezclador, donde se expresa que se requieren 134.453 kJ por cada lote de producción. Conclusiones. Económicamente es necesario realizar una mayor cantidad de estudios en la actualidad, ya que los valores de 2014 han cambiado y seguramente el sector de aceites usados del biodiesel y de las materias primas se han transformado. En el futuro, la búsqueda de la independencia de los combustibles fósiles seguramente propiciará el mejoramiento de estas alternativas verdes, disminuyendo costos e incentivando su uso. Ambientalmente es necesario incentivar el uso de las fuentes de energía renovables, debido a los grandes daños ambientales que esto genera. A su vez, generar una independencia al uso de combustibles fósiles. Referencias. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión.